Bienvenidos. Hoy tenemos otro programa más de integración cooperativa entre Ecosolidario y Gestión Solidaria, y nuestro invitado el día de hoy es don Guillermo Arboleda Gómez del departamento de Antioquia. Don Wilton, buenos días. ¿Cómo está la temperatura por allá donde usted está? Alfredo, muy buenos días, Guillermo, muy buenos días, y para todos nuestros televidentes, oyentes y aquellos que después nos vean por el video por demanda, que es el streaming. Pues la temperatura acá en Silvania está muy buena, hay un sol agradable, el clima es exquisito. Ayer hizo sol durante todo el día, en la noche llovió. Es lo normal. El clima acá puede estar por ahí en unos 18 grados, supremamente agradable. Guillermo, un abrazo Sí, fraternal, me alegra volver a escucharte, y hoy estoy contento de que esta integración que hacemos en Gestión Solidaria empiece a mostrar aspectos muy interesantes del sector cooperativo y solidario. Un saludo, Guillermo, antes de que lleguemos. bueno, un saludo muy especial a ustedes, Alfredo, Wilton, conocidos de vieja data y con esa sintonía ideológica que tenemos en las manifestaciones públicas en lo que tiene que ver con economía social y solidaria. Muchas gracias por esta oportunidad. Claro. Nos convoca el tema de la constituyente cooperativa y de una iniciativa que ustedes han planteado desde un grupo de intelectuales y de diferentes organizaciones regionales para presentar una iniciativa que aglutine todo lo que se ha denominado la política pública, y ustedes hacían una revisión de esa palabra de política pública. ¿Por qué es necesaria una constituyente cooperativa? Y le repetimos la misma pregunta que a don Salomón Sotelo, quien tuvimos la semana anterior, quien fue uno de las personas que ha estado gestando esta iniciativa. Muy bien. Alfredo y Guillermo, Muchas, déjame entrar a un tercio en esto que quiero complementar porque me parece interesante. El sector solidario y cooperativo tiene una gran opción a nivel mundial. Seríamos los únicos que pudiera cambiar la vida económica, el bienestar de la gente, el sector económico, financiero, social, solidario, del mundo entero. Son los únicos que tenemos esa opción. Nadie más está organizado, tiene empresas funcionando. Lo que sucede es que tenemos un problema de integración. Porque mire, yo anoche decía yo, hombre, qué bueno levantarse uno a decir cosas buenas de este país y no encontrar noticias malas. Y hoy se encuentra una cosa que se llama la Pandora Papers. ¿Cómo le parece que aquí se demuestra una cosa más? Porque ahí estamos los trabajadores. Los trabajadores, los de abajo, trabajan más, ganan menos y pagan impuestos. Los magnates los evaden, llevan sus patrimonios al exterior. O sea, simplemente cogen la plata, hacen la tributaria, hacen la reforma tributaria, nos ponen los impuestos, pero la llevan al exterior, a los paraísos fiscales, pagar impuestos. O sea, hacen la tributación para que los del pueblo paguemos. Entonces, pero tomando ese temita, yo te lo empato ahí. ¿Cómo le parece invocando la confianza inversionista? O sea, trayendo capital extranjero y para llevárselo del país los propios que son del territorio. Increíble. Bueno, y también cogiendo unas palabras tuyas, Wilton, cualquier reactivación económica, y sobre todo en estos ambientes de pandemia, de policrisis mundial, de un gobierno neoliberal, en cualquier esquema de reactivación económica, eso tiene que pasar por la economía social y solidaria. Y la economía social y solidaria, para poder ser contundente en el manejo de la reactivación económica, tiene que pasar por la integración de tipo económico. No solamente basta la integración de tipo gremial. Bueno, pero entonces, con respecto a la pregunta de Alfredo, la palabra constituyente tiene muchas implicaciones y mucho alcance. Le quisimos dar ese toque de que, o sea, no es que vamos a hacer la nueva constitución, porque cuando uno habla de constituyente es que se replantea la constitución actual. No, simplemente lo que estamos haciendo es un llamado de atención con una palabra para poder renacer y rescatar y, digamos, tener toda la argumentación para que esa constituyente solidaria por el buen vivir, listo, rescate y haga respetar lo que está en la Constitución colombiana y en las leyes colombianas con respecto a la economía social y solidaria. Entonces, con respecto al nombre, por eso le quisimos dar ese
ese título llamativo de constituyente como un renacer y como una síntesis, por decirlo así, de todas esas acciones de política pública para poderlas manifestar en ese evento. Bien, hay un aspecto que me parece que es interesante. El cooperativismo siempre ha llamado a la integración. En este momento se está creando, hablando políticamente, un cisma de mismo. Un sector de cooperativas que no están acorde con los lineamientos que tiene Confecop, Fecolfin, ASCOP, ASOCOP, ¿sí? Todos los gremios. Ustedes van a hacer un sistema solidario paralelo al que hay actual. Bueno, esa pregunta es muy válida. Vea, uno está donde se siente representado y no está donde no se siente representado. Entonces, el SINCOP, que es el Centro de Integración y Capacitación Cooperativa, desde hace mucho rato ha manejado la mesa, inicialmente la mesa cooperativa. Posteriormente, en el año 2016, se le da el ámbito de Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria, donde abarca no solamente la economía solidaria, entendida como las tres formas: cooperativas, fondos de empleados y mutuales, sino que se le da un alcance mayor a través de lo que se denomina economía solidaria, que según pues, las organizaciones solidarias habla de que son organizaciones de desarrollo social, donde están asociaciones, están juntas de acción comunal y una serie de expresiones desde lo social. Lo que pasa es que nosotros, desde la ley, en otras partes no, pero desde la ley se parte y se divide lo social y lo solidario. Nosotros lo que entendemos es que debe haber un ente que imbrique todo, porque yo no puedo concebir una entidad social que no sea solidaria y una entidad solidaria que no sea social. Pero, sin embargo, por efectos y fenómenos de la ley, las tres formas de economía solidaria son fondos, mutuales y cooperativas. Entonces nosotros quisimos darle, digamos, un alcance mayor y en ese sentido queremos hacer un ente de representación gremial y económico y social alternativo y diferente a los actuales. Este alternativo, podríamos decir que hay un cooperativismo de derecha y un cooperativismo de izquierda, porque ahora está cambiando todo. Vení, hay una cosa muy importante, no es anacrónico decir que es de derecha o que es de izquierda, no es anacrónico. No, no, pero nosotros sí tenemos unos principios claves que no es que sean de derecha ni de izquierda, sino que son humanistas. Digamos que nosotros nos definimos como un sector netamente humanista y que no puede ser cooptado por las entidades del Estado y el gobierno y por las organizaciones del capital. Entonces nosotros, más que ser de izquierda o de derecha, o de centro, que es una línea perdida, insípida, tibia, nosotros somos humanistas y defendemos los principios y la doctrina social y solidaria, que es lo que tenemos que reivindicar. Porque yo me puedo considerar de derecha y coger la doctrina y no cumplirla. Acabo de escribir un artículo donde digo, el futuro del cooperativismo es su pasado. ¿Y qué es su pasado? Un componente nuclear, clave, fundamental, de belleza, de hermosura doctrinaria, de principios y valores que hemos abandonado. Claro, entonces, nosotros estamos en ese sentido. Pero en ese sentido ustedes están afirmando que las organizaciones de representación que hay en este momento no están cumpliendo ese objetivo. Exactamente. Nosotros estamos, digamos, en nuestros análisis que hacemos, hemos observado que las últimas cruzadas que hemos emprendido para poder hacernos respetar y defender nuestro sector no se han cumplido ni se han logrado. Entonces, más, somos tan inocentes, o yo no sé si será inocencia o docilidad, de creer que tenemos una bancada cooperativista. Nosotros no tenemos una bancada cooperativista. O dígame cuáles son las últimas conquistas que hemos realizado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a hacer una organización gremial alternativa para que tenga verdadera incidencia y verdadera transformación social y económica desde la praxis. ¿A ustedes no los han llamado del otro lado a conciliar? No, es que no estamos hablando de conciliación, ni mucho menos. Simplemente estamos expresando cosas. Es válido y es total y absolutamente legítimo
uno poder hacer organizaciones de representación gremial diferentes a las que hay. Ahora, no es nunca negar el diálogo, pero sí nosotros queremos conservar una línea monolítica, por decirlo así, en el sentido de respetar esa visión humanista y social que parte desde unas necesidades que están en las bases y en los territorios y las comunidades locales. Esta dirigencia que tienen ustedes, que donde está Salomón Sotelo, Israel Silva Guarnizo, Alfredo Cadena, que tienen unas propuestas como la suya de integración solidaria y reactivación económica para la justicia social, la educación popular, política y cooperativa, la regulación y la supervisión, como también la equidad tributaria, han notado algunos aspectos que las cooperativas y los gremios de los cuales nos hemos referido, y repito los nombres muy respetuosamente, Confecop, ASCO, Pecolfin, ¿están alejados del asociado? Yo veo una distancia, es que la diferencia no tiene que ser en el sentido vertical, tiene que ser en el sentido horizontal. Entonces, lo que hemos concluido, por ejemplo, no hay en Colombia un ente de integración que ordene el crecimiento y el desarrollo del sector. Entonces, ¿por qué tenemos un desbalance tan grande? ¿Por qué los emprendimientos sociales y solidarios en los territorios son tan abandonados y tan débiles? Ese tipo de cosas son las que tenemos nosotros que reivindicar. El desarrollo y el crecimiento no está ordenado por ningún ente de integración. Entonces, por eso tenemos un desbalance entre las expresiones urbanas, que son mayores que en lo rural, y un desbalance entre lo que es la expresión del sector cooperativo financiero versus el sector de producción, de distribución mayorista que no hay, y de distribución minorista o de consumo. Solamente existe una cooperativa en Colombia, está intervenida, que va bien, que están haciendo las cosas bien, pero es una escasez. Si tenemos una debilidad, una insuficiencia en conectar todas las funciones de la economía. Entonces nosotros lo que queremos es ordenar ese crecimiento, ordenar ese desarrollo a través de la mesa, para que realmente haya un mayor equilibrio y para que haya conexión de todas las funciones de la economía. Vean, este punto es clave y denme un segundo más. El circuito económico capitalista integra todas las funciones de la economía y funcionan como una sola unidad. En cambio, el circuito económico solidario no existe, porque cada sector va por su lado. Y como ambos circuitos están interconectados, y como cada sector va por su lado, permitimos lo que en teoría de redes se llama el escape de flujos. O sea, nosotros, por la desconexión estructural que tenemos entre nuestras funciones de la economía, por unos van los de transporte, de producción hay muy pocos, de distribución no hay, de consumo muy pocos, y de financiación. Esa desconexión estructural permite que nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta o dócilmente, para no utilizar una palabra más fuerte, dócilmente permitimos el escape de flujos. Entonces, nosotros reproducimos el sistema capitalista sin darnos cuenta. Por ejemplo, si yo le voy a prestar 3 millones de pesos a un asociado de una cooperativa para que compre un computador, la cooperativa le suministra el crédito, pero no le suministra el producto, porque no tiene conexiones con las otras funciones de la economía. Entonces, ¿qué hace esta persona? Se va para San Andresito o para un Éxito o aquí en Medellín a Monterrey y compran el computador. Ahí se escapó ese flujo. La desconexión de las actividades del sector social y solidario permite el escape de flujos y permite que nosotros reproduzcamos sin querer ese sistema de acumulación capitalista que es el circuito económico que funciona como una sola unidad de producción. Claro, don Guillermo, pero ahí ustedes están pidiendo que el gobierno les organice el negocio. Casi que el negocio se lo tienen que organizar los mismos emprendedores o hacia el interior, porque es que no. Sí, la decisión de no montar supermercados o la decisión de no montar cadenas productivas es de los que tienen la necesidad de hacerlo. Ellos no pueden pedir que se lo haga el gobierno. No, eso está muy bien, eso está muy bien. Claro, por eso,
como digo yo, y reiterativamente, no existe un ente de integración que ordene el crecimiento y el desarrollo del sector, ¿sí? Pero nosotros, es responsabilidad nuestra. Pero ahí hay tres actores que estás planteando, querido amigo Alfredo. Una, ¿quién es el Estado y quiénes son los gobiernos? ¿Sí? Dos, ¿quiénes son los entes de integración? Y tres, ¿quiénes somos nosotros? Vea, hay un libro que se llama La República Cooperativa de Gide, que es de los pioneros filósofos del cooperativismo mundial. Dice, la República Cooperativa empieza desde el consumo, no empieza desde la producción, y mucho menos desde la financiación. Y esa República Cooperativa la tenemos que construir con dirección, con estrategia, con inteligencia, pero haciendo respetar todo lo que dice la Constitución y todo lo que dicen las leyes con respecto a un sector que constitucionalmente debe ser defendido y apoyado y fortalecido. Listo. Entonces, hagamos ese resumencito así, si quiere que les plantee. Pero no me quisiera salir de un poquitico de lo de la constituyente. Entonces, hay 4 líneas temáticas. Una que es integración y reactivación económica para la justicia social. El segundo tema es el tema de educación popular, política y cooperativa, que lo va a manejar Salomón Sotelo. El tercero es el tema de la supervisión, regulación y del autocontrol, que es un tema muy importante para nosotros. Sí, porque es que las últimas superintendencias o hay una seguidilla de superintendencias de economía solidaria que hacen un papel de regulación y de control extremo, asumiendo un carácter intervencionista. Entonces, la superintendencia de la economía solidaria mira a las cooperativas como bajo la óptica de la racionalidad económica, pero no bajo la racionalidad social, que esa es una cosa muy diferente. Entonces, nos miran como sujetos de impuestos y de control, pero no como una fuerza coadyuvante del desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Estado aparece cuando están en elecciones para presidente, buscan al sector, le damos todas las solicitudes, pero cuando llegan al Estado, a gobernar el Estado, no cumplen, como en este momento. En la ponencia mía yo tengo una justificación constitucional, una justificación legal y una justificación desde el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema muy importante. Entonces, ¿quién es el Estado? Es un Estado neoliberal que nos mira como sujetos de control impuestos, que no nos mira, que hace una posición intervencionista. Incluso Ricardo Lozano, que era el superintendente que creíamos que era del sector y que a la mesa nos atendió 7 veces, pero no nos cumplió. Le mandamos 2 proyectos para la vicepresidencia, nunca nos respondió. Y nos dejó con una propuesta de poder hacer una colaboración desde la mesa para poder hacer un autocontrol de nuestras cooperativas a través de un proceso que se llamaba alarmas tempranas. Entonces, ¿y quién nombran en la superintendencia? Los políticos de turno. Es que la superintendencia es un botín político. Entonces, como botín político, se lo entregan a uno o a otro indiscriminadamente. No, y es un Estado... Mandan a los peores partidos políticos, Guillermo. Mandan gente de los peores partidos políticos allá. Sí, pero porque es un botín para el tema de la mermelada. Guillermo, el segundo tema Guillermo, es el tema de integración. Hay un aspecto aquí, Guillermo, discúlpame. Cuando integración, y sobre eso es. Cuando iniciaron los comités cafeteros en los años 60, existían creo que unas 17 cooperativas de consumo, que es por donde debía empezar el cooperativismo. No quedó sino Consumo la de Medellín. No quedó más. Bueno, esa parte. La otra, se volvieron los gremios del sector, los que están ahorita, sociedades cerradas, porque le voy a decir una cosa. En política criticamos todos los días que los políticos se están reeligiendo, que los políticos todos son los mismos con las mismas, que son sus parientes, sus familiares. Lo mismo está pasando en el cooperativismo. Lo que tú decías, se está reflejando lo de la sociedad tradicional, lo del capitalismo en el cooperativismo. ¿Esto es lo que ustedes también están rechazando? Claro. Vea, por eso yo defino 3 actores. Ya definí un gobierno y el Estado y el gobierno, que está totalmente politizado con respecto a la intervención y a la supervisión y al fomento y a la promoción
Ojo con hueaos, ¿sí? Porque nosotros nos reunimos con la asesora de la vicepresidenta, Marcela Ureñas, y nos prometió que nos iba a meter en el comité interinstitucional y que le mandáramos proyectos. Nos desconoció. Estuvimos reunidos con hueaos y nos dijo que íbamos a crear una mesa para reactivar un poco de Esa es cosas la unidad administrativa de organizaciones solidarias. Esa tampoco cumplió. Y nos prometió Ella una hace plata para un política evento. al doctor César Gaviria. Nosotros les dijimos, política Gaviria. nosotros, no sé, no conozco, pero me parece que es una posición un poco arbitraria con respecto a lo que quieren los gremios. Y en tercer lugar, es el tema de la Superintendencia de Economía Solidaria. Pues a nosotros nos prometió un poco de cosas, hicimos 7 reuniones con el doctor Ricardo Lozano, hicimos los proyectos y todo se quedó ahí. Y nos desconocieron del comité interinstitucional, ¿sí? Entonces miren que esas son las cosas que pasan desde el gobierno, ¿sí? Y son entes politizados. Entonces, si son entes politizados, ¿qué podemos esperar nosotros en el tema de la supervisión, de la regulación y el control, y en el tema del fomento y el ordenamiento del crecimiento del desarrollo del sector? Nada. En el segundo aspecto, yo ahí donde pongo los gremios. Entonces, hombre, ¿cuáles son los gremios? Entonces ahí ya le dimos la discusión a eso de los gremios, que son gremios que tienen una posición, pero que no, o sea, por eso es que yo digo que tenemos que superar la integración gremial. La integración gremial es importante, pero no es suficiente, porque la integración gremial ha sido inocua y nos miran como fuerza, no nos miran como una fuerza coadyuvante del desarrollo. Y nosotros hemos permitido eso. Y la tercera, ¿quiénes somos nosotros? El tercer actor son las cooperativas y las bases, desintegradas, cada uno por su lado, se reproducen muy bien a sí mismas, aunque este fin de semana en Pereira un dirigente me dijo, Guillermo, corregí esa frase, muchos de ellos no se reproducen bien a sí mismas, pero entonces, bueno, digámoslo así, se reproducen muy bien a sí mismas, tomando las palabras de un señor Charles Baumens, que habla de cooperativismo abierto, que enseguida les explico, y ese señor dice, se reproducen muy bien a sí mismas, pero no transforma la economía a nivel general. Esos son los 3 actores que yo pongo en la mesa. Don Guillermo, yo tengo una pregunta y es, entonces este documento COMPES que aparece el 7 del mes pasado y que tiene más de 80 y pico de páginas, está bien extenso, ¿no sirve? ¿No le gusta? Una cosa, no es que no me guste, y me gusta la ley, me gusta la política pública y me gusta lo que está escrito en la Constitución con respecto a la economía social y solidaria. Me parece muy bien lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, impulsar 1.600 emprendimientos, ahí está la justificación. Me parece muy bien. El tema es ponerlo en la práctica. ¿Y quién lo va a poner en la práctica? Pero vuelvo a lo mismo. El tema es ponerlo a funcionar. Pues hay unas leyes que dicen no robarás, no matarás, pero el problema no es la ley, el problema es el individuo. O sea, sí. El gobierno les está dando algunas herramientas, pueden ser deficientes, pueden ser eficientes, pero el que tiene que tomar la decisión de hacer emprendimiento y de ir a hacer empresa y de corregir todo el modelo que tienen sus empresas es el mismo cooperativista, es el mismo gremio. Estoy de acuerdo. Que no ha logrado identificar una forma de producción muy eficiente. O sea, el otro día decíamos, los cooperativistas deberían ser dueños de aerolíneas, no solamente de empresas de buses, no solamente empresas de lácteos, sino participar, como lo hacen en algunos casos, en toda la economía, pero hacerlo de manera masiva, de manera sin ningún complejo, ¿no? Competir de tú a tú. Sí. Como te digo, yo le voy a leer textualmente lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Ya aquí lo tengo al frente, dice, en la relación con el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en la economía solidaria, en el literal F, capítulo 3 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se establece como objetivo promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población vulnerable y en situación de pobreza a través del emprendimiento, para lo cual se promoverá la creación y fortalecimiento de formas asociativas que tengan una vocación empresarial agropecuaria. Estos lineamientos se reflejan en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, entre los cuales se encuentran dinamizar 1.600 emprendimientos solidarios. ¿Cómo le parece? Y aquí dice más adelante, el gobierno nacional diseñará, formulará e implementará
la política pública integral estatal para el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria, con especial énfasis en la economía solidaria rural. ¿Dónde está? Pero está. Ahora, ahí es donde alguien en la mesa nacional, una persona muy prestante, no voy a decir su nombre por respeto, dice: Guillermo, ¿para qué vamos a seguir hablando de política pública si está escrita? Si está escrita. Pero hay un boom de la política pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la constituyente? Sintetizar en cada una de esas líneas la política pública para que se respete y para que se ponga en práctica. No solo, tiene que haber una confluencia, no solamente del sector, Alfredo, tiene como una confluencia sistémica de los actores que están imbricados en este tema. Por eso tiene que haber un ente que organice y que integre y que ordene el desarrollo del crecimiento. Pero yo quisiera como darle como unos mojones o unos puntos claves para el tema del viernes. Queremos recuperar los recursos de educación, los fondos de educación y de solidaridad de las cooperativas y asociaciones mutuales. La supervisión, control con diferencia respecto a las organizaciones sociales, ¿sí? Y queremos también tributación diferenciada considerando teniendo algunas consideraciones. Y vamos a promover siempre la organización local, municipal y regional. Por eso una de las iniciativas, de los objetivos de la mesa y la constituyente solidaria es empezar a esbozar los puntos para crear cinco regionales de la mesa nacional de la economía solidaria en distintas zonas del país. Alfredo y Guillermo, sobre el documento COMPES, Carlos Rodríguez Molina hace un análisis para Ecosolidario, ¿sí? Y dice: COMPES 4051, ¿será que ahora sí? Y expresa que han pasado muchos COMPES y que prácticamente eso no ha servido para nada. Y él hace un que me parece muy interesante, dice aquí, complementariamente, y les voy a leer el texto, Guillermo, para que tú me des respuesta a esto. El primer inciso del artículo 31 se enfatiza en, abro comillas, a diferencia de las sociedades comerciales, las cooperativas no maximizan el valor invertido por sus asociados o a sus retornos en proporción al capital aportado, sino que otorgan beneficios a los asociados en proporción a las transacciones realizadas con estas organizaciones. Nótese la verdad de apuño que se traduce en estos dos apartes. A nosotros no nos pueden seguir midiendo con indicadores diseñados para el sector real o financiero. Perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra lógica y nosotros somos diferentes a los bancos y tenemos otra estructura doctrinaria y filosófica totalmente humanista. Entonces, esa diferencia, ojalá pues ya está escrita, pero ojalá se aceptara porque somos distintos. Y esa es una de las cosas que yo invoco en el libro que acabo de escribir, ¿sí? Volver a recuperar la identidad social y solidaria. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que buscar nuestra diferencia en el sector capitalista, sino que nosotros tenemos que buscar nuestra diferencia en nuestra esencia. Y nuestra esencia es la doctrina. Guillermo, hay otro aspecto. Pero partiendo... Déjame, yo termino, Alfredo, sobre esta parte del COMPES y tú sigas allá. Mira, sobre esto del COMPES hay otra parte que la han tratado y es muy discutible y muy problemática por la normatividad. Se dice que se pueden hacer cooperativas con 3 personas. Esas 3 personas deben tener mucho dinero para abrir una empresa donde tiene que, ojo, responder a toda la normatividad del SARAP, de la UIA, tener contador, ¿sí? Realizar toda una tramitología intensa desde la Cámara de Comercio, de estatutos en toda parte, para que una cooperativa con 3 personas funcione. ¿Qué pasaría allí? ¿Se puede eso o no se puede? Vea, Tendrían que tener mucho dinero y los que no tienen, ¿cómo hacen? Las cooperativas nacen donde están las necesidades, ¿sí? ¿Sí? Pero las cooperativas tienen un sentido netamente popular. De tal manera que para poder crear una cooperativa de ahorro y crédito con todos esos capitales que exigen para iniciar, es imposible. O dígame cuántas cooperativas se han formado en los últimos 10 años. De ahorro y crédito. Estoy hablando de ahorro y crédito.
Ninguna. No, ninguna. Hay una que se formó por allá en Chocó que se llama Afroamericana, pero era porque unos empresarios antioqueños del oro, para devolverle a la sociedad el oro que han sacado de allá, hicieron una cooperativa con todo y pusieron todo y bueno, para favorecerlos a ellos, hicieron una cooperativa, pero que por sentimiento propio de una necesidad sentida de una comunidad que vayan a formar una cooperativa de ahorro y crédito, es un imposible práctico. Alfredo. Ahora, ya Alfredo. Muchas gracias. Vuelvo a mi punto inicial. ¿Quién tiene la responsabilidad de fundar esas cooperativas? Las comunidades que tienen la necesidad o el Estado darles un marco tan atractivo que las cooperativas fluyan en la región o en la zona. Pero yo quiero insistir, don Guillermo, Sí, señor. En otro elemento, y es que las cooperativas son altamente ineficientes. ¿Son ineficientes por el marco regulatorio y por las condiciones que se le imponen? ¿O son ineficientes porque son empresas muy ineficientes? Bueno, lo que pasa es que cualquier emprendimiento requiere gestión profesional. ¿Sí? Hay cooperativas que se manejan profesionalmente excelentemente bien. Ahora, ¿cuál es el origen de unas entidades de origen popular o netamente campesino para tener el conocimiento de ser gestión de una empresa profesionalmente? Entonces ahí tiene que haber un tema muy, muy importante de formación. Incluso dentro de los proyectos que tenemos aquí en Antioquia, una de las cosas que nosotros impulsamos es que el campesino de su unidad productiva maneje la empresa con técnicas no solamente desde la producción, pero sí, también desde el tema de la autogestión y de la autoadministración. Entonces, por eso en el modelo de desarrollo de las redes de colaboración solidaria hay unas líneas temáticas orientadas a mejorar todo su tema de gestión empresarial, comercial y de marketing, porque si ellos no tienen eso, van a ser insuficientes siempre, o débiles, como dice Alfredo muy inteligentemente. Hay que promover entonces unos procesos educativos pertinentes, o sea, de acuerdo a la necesidad específica de una localidad o de un territorio o de una comunidad, ¿listo? De una comunidad específica. Wilton, te oímos. Gracias. Ustedes tienen la programación para el 5 para mañana o para el 7. No, para el 7 de octubre. El 7. Bueno, de allí, ¿qué va a salir? Vea, entonces tenemos tres objetivos. Uno, dar a conocer las iniciativas de la mesa, sus propósitos, su misión, su visión, su intencionalidad de hacer un ordenamiento desde el punto de vista gremial para el desarrollo. Dos, queremos invitar, o ya invitamos a las bancadas del Congreso, alternativos o no alternativos, de izquierda a derecha, el que quiera ir, para que nos escuchen. Y nosotros hacer las propuestas a las bancadas y a los entes del gobierno, ¿sí? Principalmente el Ministerio de Trabajo con WEAOS, Superintendencia de Economía Solidaria y Vicepresidencia de la República. Y tres, vamos a esbozar las ideas iniciales y los lineamientos iniciales para poder darle estructura a la Mesa Nacional de Economía Social y Solidaria, promoviendo 5 regionales de la mesa en los distintos departamentos de Colombia. Esas son las tres, digamos, grandes propósitos pero van a haber unas ponencias. Entonces te explico la dinámica. Cada uno tiene una ponencia y de las 4 líneas que te acabo de explicar, ¿sí? Sobre la integración, sobre la educación, sobre la supervisión y sobre la tributación equitativa. Entonces, cada ponencia se va a exponer allí en términos sintéticos, en 10 minutos cada uno, y todas las ponencias se le van a entregar en un dossier a los entes de representación, a los entes estatales y del gobierno y bancadas que asistan al evento. Esa es como la dinámica. Bueno, estamos en la dinámica política. Se partió el Partido Comunes. El Centro Democrático está repartido.
El Mm. cooperativismo también se está repartiendo. Entonces, cuando ustedes le hagan una propuesta, cuando se hagan propuestas por parte de ustedes de la Mesa Nacional y otra por parte de Confeco, ¿cómo a llegar al gobierno o al Congreso de dos líneas cuando era una sola? Ve, había un comité interinstitucional y ahí nos sacaron. ¿Quién nos sacó? La vicepresidencia de la República. Y nos prometieron que íbamos a estar ahí. Y era un espacio para el diálogo y para concertación y para llevar ideas. Bueno, nosotros no queremos desconocer a Confecó, no, ni mucho menos. Y está el diálogo. Hay gente en la mesa que hace parte de Confecó, entre ellos Asocó. Israel Silva es miembro del eso se llama Junta Directiva de Confecó y también está en la mesa como compromisario. Entonces, el tema, yo siempre invoco una palabra y la acabo de escribir en un artículo que le mandé a Alfredo, dice, trabajemos para relacionar y unir. Entonces no podemos ir o ser contrarios a una idea de relacionar y unir. Tenemos que dialogar y sentarnos a hablar. Pero no es Wilton, no es que no haya asistido nunca a la mesa. La mesa tiene una presencia de más de 16 años, o creo que son 22 años. La mesa siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, ante esta dinámica y ante una propuesta que surgió desde el Ministerio del Trabajo en el año 2016, ¿sí? Allí dijo, hagamos un ente de integración donde considere las entidades de carácter social y las entidades de carácter solidario. Y allí se creó la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria desde el año 2016. Pero el antecedente era la Mesa Nacional Cooperativa, toda siempre ha sido coordinada por el SINCOP, Entonces no es una emergencia. Lo que estamos haciendo es revitalizarla, empezar, reapreciarla, y por eso hicimos esta propuesta para que nos escuchen, y sobre todo en un ambiente de elecciones a la presidencia de la República, para poder tener unas propuestas muy concretas. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted siente del otro lado que el gobierno quiere manejar la mesa? ¿Quiere decir con quién hablar? No entendí. Como dice un amigo mío, repetime la pregunta que no te la entendí. Cuando ustedes dicen que de esos escenarios muchas veces los han sacado, Sí, ¿ustedes piensan que la agenda la trata de poner el gobierno del otro lado y dice, no, pues yo hablo con estos, pero con estos no? sí, así fue. Lo sentimos. Oiga, y lo más juicioso y riguroso que hemos hecho, nosotros hemos hecho desde que yo ingresé a la mesa desde junio del año pasado, más de 30 o 40 reuniones. Pero es que se hacen con voluntad propia. El tema es que esa mesa empezó a pedir citas y nos dieron citas. Ricardo Lozano 7 veces estuvimos reunidos con ellos. 7. Con la vicepresidencia una vez y con Weaos una vez. ¿Sí? Y está todo documentado. Y están las promesas que nos hicieron, todas documentadas. Es más, hay una comunicación que si quieres se la envío, donde se le mandó una carta a la vicepresidenta, al ministro, con copia a Rafael, ¿Se a va a la reactivar el superintendencia. cooperativismo solidario con la mesa, con esto que están haciendo ustedes? Esa es la pretensión, reactivarla, darle una dinámica diferente, hacer incidencia para el desarrollo social y económico. Para el desarrollo social y económico. Lo que pasa es que una cosa es hacer defensa, pero una defensa inocua cuando no tenemos fortaleza o solidez desde la integración. Si nosotros estamos integrados, nos respetan como sector, como respetan en Alemania la DGRB. Es que el gobierno llama a la DGRB a negociar. Aquí no, aquí nos imponen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos desde la integración para que nos dé solidez. Y esa solidez nos dará defensa y desarrollo, pero no partir al revés, defendiéndonos a ultranza, sin mecanismos, sin fuerza y perdiendo todas las cruzadas de defensa del sector social y solidario, como por ejemplo la última que perdimos, el manejo de los recursos de educación formal. ¿Y ustedes ya han ¿Hacia dónde llamado? van las ¿Ustedes ya han llamado? propuestas? ¿Hacia dónde irán las propuestas de reactivación del sector solidario por parte de ustedes? Yo hablo de una reactivación de tipo, y me permites un momentico porque yo tengo una memoria prodigiosa para algunas cosas y para otras no.
Pero entonces yo incluso el título le coloqué un título a esta parte de la reactivación económica. Dice, la integración y la reactivación orgánica de la economía. Claro, usted no puede salir a apagar incendios sin tener unas bases sociales desarrolladas. Entonces, la reactivación orgánica es una reactivación con ritmo y con proceso. Con proceso. Yo no puedo violentar el proceso, porque cuando yo violento el proceso, cuando violento los ritmos. Entonces yo digo que uno de los factores que demuestra la fragilidad de un movimiento es la de su incapacidad para integrarse, para orientar por sí mismo la función de fomento y desarrollo del sector. La economía social y solidaria, con muy raras excepciones, ha asumido por sí mismo esta función y se ha plegado a los programas que en ese sentido ha diseñado el Estado. Luego de 90 años de fomento centrado en agentes estatales, es necesario que la economía social y solidaria recupere la iniciativa y se apreste a cumplir esta función, tal como está en nuestra Constitución y lo han logrado avanzados sistemas de cooperativos en todo el mundo. Entonces, dame un segundo. Entonces, las estrategias de la reactivación económica parten digamos, dame un segundo aquí que yo busco el titular porque, Tranquilo. para que dicen, la reactivación económica para la justicia social pasa por la economía social y solidaria y esta pasa por la integración. ¿Listo? Entonces, tenemos esbozado, entonces hago un breve contexto, ya después hablo de la solución a través de la economía social y solidaria, digo yo que somos el lugar y es el momento, ¿sí? La integración y la reactivación orgánica de la economía desde las redes de colaboración solidaria y los circuitos económicos solidarios, y esa es como la propuesta que tenemos nosotros para... Y una cosa muy importante, muy importante. Ya son muchas las voces que sostienen que la paz en Colombia no solo es un problema de conversaciones o de acuerdos entre actores armados, sino que implica transformar los factores que engendran la violencia, tales como superar las condiciones de pobreza y miseria, la mejor disposición de la propiedad agraria y la generación de nuevas formas productivas que eliminen las precariedades de la población campesina y una política de aceleración del empleo en las esferas urbanas. Entonces aquí es donde decimos, ¿sí?, que la economía social y solidaria en este acápite habla de la alternativa de paz para Colombia. Si nosotros tenemos unas comunidades donde hayan procesos de comercio justo, de consumo responsable, de finanzas éticas, de moneda social, de autogestión, autoadministración, en ese sentido va a haber desarrollo y el desarrollo nos dará esa posibilidad de tener una mejor paz. Yo tengo una última pregunta y quiero hacer una anotación. Parece que todos estamos de acuerdo en muchas de las observaciones, pero vuelvo y pregunto. ¿Será que ustedes están hablando con la suegra cuando están peleando con la pareja? ¿No sería mejor convocar a una integración interna con Confeco y con los gremios para que ustedes tengan una participación más efectiva en esos grupos como analistas, como académicos y como propositores de ideas? Sí. Yo, por eso insisto, trabajemos para relacionar y unir. No está descartada la posibilidad. Pues, ¿cómo vamos a descartar eso? Simplemente lo que pasa es que a nosotros nos aporrearon mucho en este último año estos entes del gobierno que nos desconocieron totalmente. Y en esas mesas, pues ha estado Confeco y las otras entidades, ¿no? Entonces, nosotros, pero como te digo, el nacimiento de la mesa no es de ahora. Esto lleva mucho tiempo, muchos años. Digamos, reapreció en el año 2016. Y en plena pandemia empezamos a trabajar para darle un plan estratégico, que ya lo tenemos, para darle solidez y estructura a esto, que ya la tenemos, y para empezar a hacer cosas. Desde la óptica de integrar, ojo, Alfredo, no solamente es a las cooperativas, que eso es el foco de Confeco, sino a las entidades sociales y solidarias. Entidades sociales y solidarias. Y no hay ningún problema, es que no tenemos, o sea, nosotros tenemos siempre como principio dialogar y concertar y conciliar. Yo le tengo una pregunta, ya saliéndome de este tema de la constituyente
cooperativa o para el sector solidario. Mm. La cooperativa de los Andes, según la información que se tiene y la información dada por Rebollo, el agente especial, se puede recuperar en 17 años. ¿Eso no es como quitarle la plata a los pensionados? Vea, yo realmente, pues, yo sí conozco, es más, el nacimiento de las cooperativas de caficultores fue aquí, en Antioquia. Sí, claro. Los Fueron comités de cafeteros producto, los hicieron. no, sí, los hicieron los comités, pero el padre y líder de las cooperativas de caficultores en el país se llama Francisco Luis Jiménez. Sí, claro. Y creó inicialmente 4 cooperativas en Antioquia. Y una de ellas es la cooperativa de Andes. Cooperativa de caficultores de Andes, que después ya le pusieron Cope Andes. Bueno, Sí. no conozco internamente qué pasó, no sé qué problemas de administración hubo, entonces no puedo opinar sobre ello. Lo que sí es lamentable que unas bases sociales tan sólidas como las que tienen que ver con el sector cafetero y sobre todo en Andes, que es una de las regiones más cafeteras, en la región del suroeste, porque no solamente está Andes, sino algunas poblaciones cercanas, es lamentable pues esa pérdida que podría generarse para los campesinos de la zona y los asociados de la zona. No conozco intimidades de la intervención Bueno, y y ahí no le sabría voy a eso de contar, ti. usted sabe que lo que pasó, creo que fue en 2019, que el señor Alexander Rendón, que era el gerente, se puso a Yo jugar lo a la conocí. lotería, llevó 90.000 millones a la bolsa de Nueva York y los perdió. Aparte de una cantidad de plata que se gastó en viáticos y en sueldos, una cantidad de cosas que hicieron pues muy mal hechas, ¿no? Porque no se puede calificar, pero al parecer se hizo un foco de corrupción, incluido parte del Consejo de Administración. Y eso lo Sí, denunció por primera vez en el 2018, lo denunció un señor de apellido Taborda en la W, que fue donde se inició ah, toda la información a nivel nacional de lo de la cooperativa Los Andes. sí. Alfredo, Eh, sigue, no por conozco favor. el tema. Bueno, de mi parte yo creo que ha habido bastante ilustración, ahí queda el tema planteado. Nuestra intención como medios de comunicación es poner estos temas sobre la mesa para que la gente tenga las diferentes visiones, tenga elementos de discusión. Lo que antes se decía en los pasillos, pues que se diga abiertamente y que la gente exprese Sí, sus inconformidades o sí. conformidades y sus puntos de vista, ¿no? Alfredo, eso que Sí. dices es muy válido. Uno por donde sale siempre están cuchicheando y hablando y diciendo cosas de inconformidades que no se manifiestan abiertamente. Pero lo que sí te quiero decir yo, no es división, es emergencia. Emerge cuando las cosas, los elementos de un sistema se conectan, emerge, emerge un propósito, emerge una necesidad. Entonces, es un llamado de atención esto no puede ser tomado como una crítica a ultranza y llegaron aquí a barrer con nosotros, no. Hombre, revísese, mire qué estamos haciendo. ¿Y qué es lo que emerge desde las bases? Es que desde las bases, incluso cuando estaba Ricardo Lozano, en la mesa tocamos el tema de una supervisión prácticamente agobiante, ¿sí? Y generó un estrés cooperativo increíble. Entonces la mesa, ¿qué hizo? Llamarlo, ¿sí? Y decirle, vea pues, estamos en estas. Hicimos 7 reuniones, como te digo. Entonces, hay cosas, Alfredo y Wilton, que emergen independientemente de la voluntad de la gente. Independientemente de la voluntad de los directivos de Confeco, emerge, porque es una relación de cosas que se están dando en los territorios y en las bases, que esa emergencia hace que surja con mayor fuerza y con reapreciación, como le digo yo, este emprendimiento o esta, digamos, forma de incidencia y representación gremial que se llama Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria. Emerge, nos lo piden por todos los lados. Y entonces nosotros estamos haciendo eso. Yo como conclusión tengo lo siguiente, que este movimiento de la Mesa Nacional de Trabajo era necesario para reactivar la economía social y solidaria, ¿sí? Hay que tenerle mucho cuidado también al nacimiento de las cooperativas sociales, que es importante que se practique
El sexto acuerdo del cooperativismo, hacer negocios entre cooperativas, que la integración es necesaria, que el mejor aporte a la paz que le puede hacer el cooperativismo es integrándose y llegar a una estructuración de producción, mover las cooperativas de consumo, despolitizar dos organismos que políticamente no le están prestando ningún servicio, según mi criterio, al cooperativismo, al sector solidario, la unidad administrativa de organizaciones solidarias y la supersolidaria. Eso tienen que despolitizarlo, tienen que cambiarlo y nombrar gente que sepa de cooperativismo, que esté ligada al cooperativismo y que tenga conceptos claros de los modelos cooperativos y solidarios. Y por último, creo que la integración es necesaria para que podamos, desde el cooperativismo, desde estos medios de comunicación como Gestión Solidaria, Ecosolidario, podamos apoyar la reactivación del país. Y por último, les quiero dejar sentado una solicitud a ustedes. Yo tengo la idea que el cooperativismo colombiano, los fondos de empleados, deben hacerle un homenaje a Víctor H. Pinzón Parra. Él quería cooperativizar el agro, no colgarle otra cosita a otra cooperativa, no. Viremos a ver cómo se hace una campaña grande para que desde el sector solidario en general se logre adelantar un proyecto que lleve el nombre de Víctor H. Pinzón Parra para cooperativizar el agro colombiano. Muy buenas tardes, les saluda Wilton Rizo, Alfredo Alzate, un placer volver a estar contigo, Guillermo Arboleda, y muchas gracias. Muchas gracias. Hombre, yo quería, lo que acabaste de decir, Wilton, es revelador. Primero, pues el homenaje al Señor. Y dijiste que la integración, pero es que la integración no es un discurso. Pues es como dice por ahí Sabater que el amor no existe, existen los actos de amor. La integración no existe, existen actos de integración. Entonces, una cosa es la integración gremial y otra cosa es la integración de tipo económico. ¿Sí? Y esa es la que está, yo digo que es la mayor insuficiencia y la mayor debilidad del sector cooperativo colombiano. Esa es la mayor. Y es una tarea que tenemos aplazada. Ahora, la gente quiere unirse y lo peor es que las élites se actúan en red. Las élites se actúan en red y hemos copiado todo lo del sistema capitalista, menos eso, menos lo de las redes. Que la estrategia y el principio es cooperación entre cooperativas, integración, asociatividad, estrategia. Y la estructura, o sea, el dispositivo organizacional para concretar esa estrategia se llaman redes de colaboración, que hay una metodología apropiada para hacerlo, porque la gente no se junta porque sí, a la gente hay que intervenirla, y hay modelos en el mundo espectaculares de integración cooperativa, y hay modelos en el mundo de integración capitalista. El sindicato antioqueño, y mal llamado así, Grupo Empresarial Antioqueño, son 327 empresas en red, ¿sí? Y sin embargo nosotros haciendo esfuerzos individuales, o trabajamos juntos, o perecemos por separado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a Wilton, muchas gracias a don Guillermo. Yo quiero saludar a estas empresas que nos apoyan permanentemente y que hacen posible que hagamos estas transmisiones. De mi parte no es más, vamos a tener un programa en Gestión Solidaria para hablar precisamente de este documento COMPES con el presidente de Confecop, de la Confederación. Vamos a leernos este documento de 80 y pico de páginas para poder tratar de sintetizar cuál es su aspecto. Feliz día.